Les damos la bienvenida a una nueva edición de La excusa es perfecta, una producción de Sinopsis Contenidos. Hoy tendremos la visita de Cristian Primo, docente e historiador de nuestra ciudad. Y lo que vamos a compartir con él, el menú es una cazuela de marisco, pero algo, podríamos decir, sui generis, porque va a estar servida dentro de un pan. La historia mía de mariscos en general. Yo viví unos cuantos años en una isla, es la isla continente, Australia. Así que ahí había todo tipo de pescados y mariscos. Y yo solía los sábados ir porque vivía cerca de una bahía, la bahía de Botany. Cuando los pescadores salían del océano con cargamento de pescado, y los costados de la ruta, que la ruta esa era la Hume Highway, es la que da vuelta todo alrededor de Australia. Ahí tenían eso como uno ve también acá, eso que le llaman food truck, o sea, los camiones de comida, y ahí es donde vendían pescado, de todo tipo de pescados y mariscos, así que ahí sabía comprar. Pero la cazuela de marisco, yo había comido cazuela de marisco cuando tenía 13, 14 años en Carlos Paz con mi tío Choro, que tenía un restaurante que en su momento fue el restaurante más famoso que había en Carlos Paz, se llamaba La Cabaña. Y en Australia, ahí era un lugar, por ejemplo, en el programa de La excusa es perfecta, la única publicidad fuera de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero es la de Bebedores y Glotones. Entonces, es un lugar chiquito el restaurante, pero es algo diferente a todo lo que hay en Río Tercero, incluido el menú. Bueno, este lugar se llamaba Capitán Torre. Estaba casi en la esquina, la George Street era la calle principal en Sydney. Era un pub ahí y al lado estaba este restaurante que se llama Capitán Torre. Y también era más o menos como el Bebedores y Glotones sin la parte esa privada. Ese era todo el restaurante. Al fondo había una plancha de esa, o cocina de esas industriales. Era una plancha nada más. Y el único menú era cazuela de marisco. Y dentro del restaurante, creo que era más chico que Bebedores y Glotones, porque había solamente 2 mesas. Después había también un par de mesas afuera y la gente hacía fila para comer cazuela de marisco, que era el único menú. Cuando lo servían ahí, ponían, si en 2 están sentados ahí, 2 platos con la cazuela, 2 bollos de pan, así como más chiquito que este, pero redondito, y había vino tinto, vino blanco, y no estoy diciendo propaganda porque no tengo que ver, Capitán Torres se llamaba, que incluso alguna vez en Barcelona estuve donde vendían los vinos de la bodega. Incluso cuando viví en Estados Unidos sabía comprar el vino ese Torre, le llaman sangre de toro. Vino común, no debería ni decir ni Cabernet ni nada. Era nada más que el vino tinto decía. Ese es el recuerdo que tengo de la cazuela de marisco, haber comido en ese lugar, Capitán Torres, en Sydney, Australia. Y después, personalmente, he hecho cazuelas de marisco como para hacer dulce. Y un poco diferente a veces como se hace en otros lugares, porque en el caso mío, a los mariscos, cuando están medio cocinados, le agrego salsa de tomate cuando está más o menos condimentada con un poco de sal, pimienta o ají molido. Queda diferente. Pero la de hoy, la que vamos a compartir con Cristian, fuera de los mariscos como ingredientes, donde hay camarones, calamares, vieiras creo que le llaman. Entonces está interesante. Y la particularidad es que una vez que esté preparada va a estar acá dentro de esto, de un pan. El pan este le saco la parte de arriba, le saco toda la miga y va adentro la cazuela de marisco. Entonces, como no vaya acompañada de otro pan, a medida que no va comiendo, pues, como se va uno diciendo la parte de adentro, puede ir cortando pedacitos del mismo pan y tiene el sabor de la salsa. Y los otros ingredientes para cocinar los mariscos es con pimiento verde, pimiento rojo, ajo y cebolla. Y la salsa de tomate. La salsa de tomate puede ser o tomate natural o comprar puré de tomate y después condimentarlo. Yo lo hago con un poco de ajo y pimienta. Así que ese es más o menos a grandes rasgos el tema de los mariscos. Hay gente que a veces
más en las zonas mediterráneas, en la lejanía del mar, de que, por ejemplo, nunca comieron marisco. Y yo conozco gente acá en Río Tercero que nunca come marisco y si uno les propone, ¿viste? Por el medio arrugan la nariz. Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Hacemos una pausa y pasamos a procesar los mariscos o la cazuela de mariscos de hoy para compartir con nuestro invitado. En el contexto en el que vivimos, evitar la circulación y ahorrar tiempo en trámites es casi esencial. La Cooperativa de Servicios Públicos te invita a adherirte al débito automático de tus facturas de servicios desde cualquier banco. Solo tenés que obtener un turno en administración para firmar la autorización del débito, presentar el comprobante del CBU de tu cuenta bancaria y listo. Para obtener tu turno, escribinos vía mail a reclamos@coopal.coop o llamanos o envíanos un mensaje de WhatsApp al 1556 1841 o 1563 1052. Sumate a la era digital cuidando el medio ambiente y ahorrando tiempo. Y con nosotros el invitado de hoy, Cristian Primo, historiador o licenciado en Historia y docente de nuestra ciudad. Bienvenido, Cristian. Bueno, muchas gracias por la invitación, Carlos. Así que bueno, un privilegio estar acá para compartir. El privilegio va a ser compartido, entonces. Privilegio compartido, sí. Sí, en realidad, lo que decía Virginia, más que una entrevista, porque si hace una entrevista se convierte en un concurso de preguntas y respuestas. En cambio, una conversación es mucho más flexible. Por supuesto. Sí. Distendida. Y distendida, yo estoy muy cómodo. Porque se ríen cuando yo les digo que el trabajo que yo hacía antes, durante más de 21 años, eran 8 horas preguntando todo el día, ¿viste? Alrededor de cuestiones técnicas. Claro. Pero entre las cosas también que había aprendido era romper el hielo. Porque cuando llegaba, ¿viste? Están todos así. Entonces, buscar mecanismos para justamente que la gente se distienda. En realidad, el entrevistado es el que sabe, no uno. Depende. Si justamente vos invitás a alguien, en el caso tuyo, por ejemplo, licenciado en Historia, entonces algo de conocer el tema de historia, me imagino. Entonces, sos vos el que va a hablar sobre el tema. Y bueno, a lo mejor cuando me tocó en la universidad rendir, estudié y después me olvidé. Fíjate qué pasa, que uno estudia para el examen y después se olvida. Pero bueno. Claro, pero en realidad lo bueno, si uno tiene el hábito de leer, está constantemente leyendo. Eso sí. Eso es lo interesante. Yo cada vez leo menos. No, en realidad leo la noche, cuando voy a dormir. Y claro, leo 2 o 3 páginas. Claro, sí, igualmente es como que las redes sociales, la virtualidad, todo esto hace que estemos leyendo mucho constantemente. Desde el WhatsApp hasta... Sí. Es como que... Yo por ahí hay como una gran contradicción en esto de que, bueno, se va perdiendo el hábito de la lectura, pero bueno, somos sociedades que leemos bastante en relación a cuestiones banales, por supuesto leemos, pero se lee. Y ahora, como decís vos, bueno, el hábito de la lectura, sí, uno siempre trata de leer algo. Sí, eso sí, a la mañana, ¿viste? Cuando me levanto, hago recorrido de 5 o 6 diarios, 3 en inglés y 3 en castellano.
No es que los leo todos, sino buscando, ¿viste?, algún título que te resulte atractivo. Claro. Pero busco, por ejemplo, como hago un programa de radio, siempre algo sobre el tema del medio ambiente. Porque hay un bloque, ¿viste?, es medio ambiente. Entonces, hay de todo. Claro. Y además, lo que pasa en cualquier lugar del planeta, ¿viste?, directo o indirectamente nos afecta Sí. en el terreno del medio ambiente. Claro. En el caso tuyo, el tema de historia, la historia, ¿viste?, es realmente atrapante. Verdaderamente sí, porque engloba todo, es como una especie de un todo, donde, bueno, transitarla. En realidad yo antes desde muy pequeño, la otra vez veía unos dibujos que había hecho en el jardín de infantes, sala de 5 que se le llama ahora, y había dibujado el Cabildo y la batalla de San Lorenzo, había hecho un San Martín ahí con mis 5 años, ahí creo que tenía 4 años todavía. Y bueno, ya evidentemente la cuestión histórica ya venía conmigo. Y por eso te diría que transité toda mi infancia relacionándome a mi infancia en los años 80. Tengo 43 años. Rompiendo el cascarón. Estamos en eso, casi lo logro. ¿Y cómo es? Así que transité toda mi infancia rodeado de cuestiones históricas porque me gustaban mucho. Mi mamá era la más chica de muchos hermanos y mis tíos más grandes hoy tendrían 100 y pico años y mis abuelos también. O sea, mi abuelo había nacido en 1896 y mi abuela en 1904, así que yo de pequeño hablaba mucho con ellos de cuestiones históricas y me contaban cosas que le contaban sus padres y sus abuelos que habían vivido el desarrollo de la Argentina en el siglo XIX. Así que imagínate un anecdotario sobre Urquiza, Rosas y las disputas. Así que bueno, me crecí con eso y después... Sí, una familia muy politizada, donde se hablaba mucho de política, y así que en los 80, desde pequeño recuerdo el regreso de la Guerra de Malvinas, el regreso de la democracia con Alfonsín, los intentos de golpes de Estado de los Cara Pintada, que yo los seguía por radio, ahí en mi casa, la crisis del 89-90, y bueno, todo eso lo viví como un niño interesado por esas cuestiones. Es decir, lo mío, el transitar en historia y en la literatura en general es previo a la universidad. Y después, bueno, con la universidad se profundiza, por supuesto. Uno ya se vuelve como muy ortodoxo y esquemático, leyendo y estudiando todo eso. Pero bueno, como vos decís... Es más estructurado. Es más estructurado. Y ahora me fui desestructurando en estos últimos años, por suerte. Así que volví a literaturas más comunes y ahora releo clásicos. Releo clásicos, griegos, Sófocles, bueno, releo los clásicos, Homero. Estoy releyendo clásicos de todos los tiempos. Virgilio, Dante, Borges, y ahora estoy releyendo Balzac también, así que estoy en eso. Leo de a 3, 4 libros. ¿La razón por la cual volver a los clásicos? Porque esto, yo siento, es una cuestión personal, no hay demasiado que me inspire de lo actual, no veo demasiada inspiración literaria a nivel global. Por decirte, no hay un escritor hoy en Latinoamérica a la altura de Borges, de Cortázar, de Puig, de Bioy. Está bien que estoy poniendo la vara muy alta, ¿no? Así que leo los clásicos. Pero me he ido desestructurando también y leo cosas muy, muy comunes. Puedo leer, estaba releyendo, creo que por 5ª o 6ª vez, Platero y yo. Qué lindo, qué interesante. Que tiene partes muy bellas. Que bueno, que es un libro que también ha sufrido, al igual que El Principito y tantos otros libros que son excelentes. Han sufrido esto de ser metidos en el sistema educativo primario y secundario y al transformarse en libros de literatura de la escuela secundaria es
como que tuvieran un nivel más abajo literario, pero bueno, El Platero y yo y El mismo Principito son libros breves, por así decirlo, fáciles de leer y que bueno, que creo que son clásicos. Antenoche terminé de leer, rara vez leo un libro dos veces, creo que lo leí por segunda vez, La Revolución es un sueño eterno. De Andrés Rivera. De Andrés Rivera. Sí. Sí, tuve la oportunidad de conocerlo cuando vino acá a Río Tercero a la biblioteca. Y tuve la oportunidad de hablar un poco y después me invitó a la biblioteca en Córdoba. Y hablé unas palabras con él, estuvimos hablando. Bueno, muy interesante. Un gran escritor. Pero ahí está, ¿viste? Yo te digo, te nombro a Cortázar, a Bioy, a Borges, pero bueno, tenemos otros escritores que también están allí. Y bueno, leo también a la literatura local, también la leo. O sea, sé que escribís. Me enviaron un mensaje, no lo pude abrir. Ajá. Entonces intenté de mil formas. Entonces, a lo que me envía le digo, bueno, contame de qué se trata. Y era algo de Eduardo Galeano, de Senti Pensante. Galeano que hemos leído mucho, por supuesto. Yo más que nada en los años de secundario y después en los años de ingreso a la facultad. Que bueno, que uno se rodea en aquellos años, a los 18, 19, 20, 21 años. Hay todo un halo profundo de revolución, de querer cambiarlo todo y de transformarlo todo. Después no cambia nosotros. Y después vienen los golpes, ¿no? De la vida y de lo que va ocurriendo y uno es como que se vuelve una especie de soldado que huye, sirve para otra guerra, pero... Ya, sí. No, vos sabés, mañana va a ser un año y 9 meses que volví definitivamente. Debe haber sido el año 2018. Tengo una amiga que es profesora de literatura latinoamericana en la Universidad del Estado de Ohio. Y andaba por ahí cerca, ella vive en Columbus. Y me invitó a presenciar una clase y justamente hablaban de Eduardo Galeano en la clase. Claro. Interesante. Y esta chica es de Santa Fe, tiene un doctorado, creo, en literatura latinoamericana, hecho allá en Estados Unidos. Que no sé, viste, cómo será, viste, el tema de contenido, pero bueno. Claro, tengo entendido que bueno, en toda esta línea en los Estados Unidos de progresismo, intelectuales más de centro izquierda, siguen por supuesto muchísimo a Noam Chomsky, a James Petras y otros, pero también siempre en el caso latinoamericano leen mucho a Galeano. Sí. Creo que por la efectividad también de Galeano para un americano que habla diariamente inglés, leer un castellano por Galeano es bastante accesible, digamos, no requiere un esfuerzo como leer a Borges en castellano, si bien Borges está traducido al inglés, por supuesto, pero... Sí, el tema de las traducciones tengo cuestión de piel. Ahí tengo un libro de Neruda, me lo regalaron para un cumpleaños en inglés y lo tengo en castellano. Y te digo, te difiere considerablemente. Te difiere considerablemente, claro, sí. No hablemos, viste, cuando en el terreno de poesía es peor, todavía más horrible. Claro. O sea, yo pienso, viste, que poesía es imposible traducirlo de un idioma a otro. Exactamente. Porque traduce cómo te mete en la cabeza, viste, del que escribió, el estado de ánimo de ese momento y qué sé yo, cuántas cosas más. Por eso, por ejemplo, el caso de la traducción al castellano que se le encargó a Cortázar de Edgar Allan Poe, la verdad que uno relee a Poe traducido por Cortázar y es casi como la fotocopia inversa del inglés, ¿no? Porque bueno, como decís vos, sí, claro, difieren mucho y más en la poesía. Creo que la poesía es más notable. Pero se ve que hay en el trabajo que yo hacía, por ejemplo, las normas tienen idiomas oficiales, generalmente inglés, alemán y francés. Y si alguien no usa, viste, normas en otro idioma, es solamente como referencia.
Si hay alguna bronca, la que cuenta es la del idioma oficial. Claro, claro, claro. Así que se ve que siempre hay algún rollo con el tema de la traducción. Sí, con el tema de las traducciones es complicado. Pero bueno, yo recuerdo algunas de estas conferencias que daba Borges que decía haber aprendido italiano para disfrutar a la Divina Comedia, haber aprendido alemán para disfrutar a Goethe y Spenser y a otros. O sea, bueno, sí, creo que debe serlo. El tema de las traducciones es interesante. Por ejemplo, los niños, yo he hecho la experiencia. Tengo los dos varones en 4 idiomas y mi hija habla 3. Una maravilla. Cuando son niños, vos sé que no saben traducir. Ahí te das cuenta cuán difícil es la traducción. Y uno como adulto, cuando quiere aprender otro idioma, lo primero que quiere es traducir. Claro. Justamente empezar por el lado, ¿viste?, más difícil, más complejo. Pero Claro, requiere todo un esfuerzo de interpretación, ¿no? Más como esto que decías vos de la cuestión poética, que ya es una cuestión de sentir. O sea, ¿cómo hacemos para traducir algo a otro idioma para que se sienta eso? Así que el tema de sentir, el tema de otro idioma, yo en el 2004 publiqué un libro bilingüe, hice la mitad de los poemas, el original en inglés, la otra mitad original en castellano, después hice las traducciones. No, diferían. No, vos, cuando hablan de sentir, yo en inglés no siento nada. Ah, claro. En realidad lo terminé aprendiendo por una cuestión de necesidad, pero de ahí sentirlo como cuando uno habla su idioma madre, nada que ver. Y bueno, ahí está la mayoría de los grandes escritores, y bueno, por supuesto de la lengua hispana, que siempre se dice esto de, bueno, el castellano, al ser la lengua de la prosa, nos permite decir tantas cosas. Usamos muchas más palabras y podemos hacer sentir mucho con lo que se escribe o con las letras de las canciones. El inglés es una lengua mucho más arraigada al plano del derecho, o sea, y el alemán, bueno, la filosofía. La lengua alemana tiene palabras específicas que nosotros en castellano para traducirla necesitamos 4, 5 o 6 palabras para explicar eso. Suena como si tuviera un pájaro carpintero en el oído. Así que bueno. No, el francés no son distintos, es más dulce, ¿viste? Por decirlo de alguna manera. Como el portugués, claro. Como el portugués. Muy dulce. Pero para mí, para el oído mío, ¿viste? Que no es muy refinado, pero el portugués como hablan los brasileños. Claro. Difiere un poco de cómo hablan de los portugueses. El portugués más, el lusitano más cerrado. Más cerrado. El otro día escuchaba a Cesárea Évora, de Cabo Verde, a la cantante, y el portugués caboverdiano se me dificulta mucho comprenderlo. No. El portugués de lusitano de Portugal es más cerrado. Y como decís vos, bueno, nosotros estamos acostumbrados al portugués del Brasil, que lo entendemos bastante bien, pero creo que la dulzura fonética, cómo suena cuando uno escucha a Caetano Veloso, a Gilberto Gil, bueno, o a los históricos, a Joao Gilberto, a Vinicius, la dulzura fonética de cómo suena el bossa nova es increíble, así que yo me quedo con el portugués. El francés no me suena mucho al oído. Lo leo y lo puedo hacer una lectocomprensión, comprendo lo que... Pero al oído se me dificulta seguir. El francés es raro porque es una lengua romance. Exactamente. Exacto, como el italiano, como el castellano, como el portugués, pero se me dificulta seguirla. Cristian, te invito a hacer una pausa y nos vamos a sentar a saborear, ¿viste?, el menú de hoy. Perfecto. Cazuela de marisco, pero algo diferente. Riquísimo. La cazuela viene servida dentro de un pan. ¡Wow! O sea que podés ir comiendo y sacándole, ¿viste?, pedacitos al pan y adentro. Bien, nunca comí así. Vamos a verlo ahora.
cuento la verdad, Cristian. Y qué verdad. Saborear Realmente. el menú de hoy, ¿viste? Que tiene la particularidad que la cazuela de marisco está Tan dentro pan. de un pan, así que puedes ir comiendo y sacando pedacitos de pan para acompañar. Pero bien, hacemos una pausa en el tema de la grabación, almorzamos y después continuamos. ¿Te parece bien? Perfecto, sí. Muy bien. Volvemos en un minuto, o 10 minutos, o media hora. Bien, Cristian, veo que has hecho un buen trabajo, ¿viste? Con el menú. Entonces te vas a saber de lavar los platos. Un buen trabajo de comer. Pero bueno, seguimos con esta conversación. ¿Viste cuando hace un rato decimos que a veces si uno hiciera el programa de lo que se conversa fuera del programa... Fuera del aire, sí. Sería mucho mejor, creo. Porque habla de las cosas que uno... Hemos hablado muchísimo de muchas cosas, la verdad. Pero bueno, seguimos con esta conversación. Yo sé que lo que me llamó la atención, lo de la tesis de la fábrica militar, desde que el primero te pregunté, ¿está publicada? Y bueno, no está publicada. No. ¿De qué se trata? Tomé la fábrica como... Porque en realidad tomo a la ciudad de Río Tercero como un modelo de ciudad del estado de bienestar keynesiano. O sea, como ese modelo de ciudad del estado benefactor. A partir de los 40, los años 50 y 60. Que Río Tercero logra hace como una explosión en los años 60, una explosión, y parte de los 70, una explosión demográfica, una explosión, bueno, la cantidad de trabajo, la cantidad de obreros que trabajaban en la fábrica y todo el trabajo que generaba la fábrica. Entonces tomo la ciudad como un modelo de esa ciudad dentro del estado de bienestar. Así que bueno, hago ahí un pequeño desarrollo y trabajo básicamente la desestructuración de ese modelo. Es decir, la desestructuración de la fábrica hasta llegar a explosiones sin meterme de lleno en el tema de explosiones. Pero se trató de eso, de una mirada, de una investigación que trabajara sobre cómo este tipo de industria o de polos industriales, en el caso de la Argentina, en el caso específico de Río Tercero, generaba pleno empleo, generaba todo un desarrollo económico, un crecimiento demográfico, social, cultural inclusive, como se vio en Río Tercero en los años 50, 60 y 70, que tuvo su desarrollo cultural muy importante, que hemos exportado artistas y cultura al mundo, te diría, a la Argentina, y que bueno, que después empieza un declive natural porque se desestructura con el neoliberalismo, no solo que se destruye por las explosiones, sino previo a eso, los despidos y todo esto golpean fuertemente a lo que había sido la matriz productiva de la ciudad. Entonces trabajé específicamente eso, básicamente eso. Y sí, no como decís vos, no me ha nacido publicarla. Quisiera reestructurarla un poco también para actualizar ciertas cosas. Ya la tesis tiene varios años. Entonces quisiera hacerla de lectura más fácil, por así decirlo, porque tiene cuestiones, aspectos muy teóricos y técnicos de la historia como una ciencia social o de la sociología, y quisiera hacerla un poco más amena. Más o menos para la lectura. Claro, para una lectura más. Pero aún no me nace de publicarla. Pero sí está ahí.
Sería un lindo proyecto publicarla. Yo creo que sí, porque hay cosas que si no se documenta se pierden. Se pierden, sí, por suerte, bueno, una copia queda en la escuela de historia. Después, bueno, uno tiene las copias, o sea, creo que no me quedó ninguna copia en mano porque las he regalado, las he dado. Bueno, una copia fue a parar a ATE Buenos Aires porque en relación a esa tesis, la gente de ATE local nos lleva a Buenos Aires, a ATE Nacional, y hicimos un documental donde relacionamos fábrica militar, explosiones de Río Tercero y los atentados a Embajada de Israel y AMIA. Hacemos ahí como una triangulación en relación a esta cuestión del tráfico de armas y bueno. Que el tema del neoliberalismo, que realmente acá, fuera de lo que fue el golpe del 76, con Menem, ¿viste? Donde llega a las profundidades que llegó, donde prácticamente se vendió precio vil, ¿viste? El patrimonio de los argentinos. Pero el tema de privatizaciones no empezó con Menem. Acá en la fábrica militar, en la parte de PQ, un día estaba en un programa de radio y cuento la historia que te cuento a vos, de que con Terraño la orden era no hacerle mantenimiento a la planta del PQ, ya es criminal no hacer mantenimiento a una planta química, pero la gente de dentro de la fábrica hicieron el mantenimiento que correspondía y los costos de mantenimiento se destinaban a otro rubro. Cuando estaba contando esa historia, había un tipo en el programa al lado que no sé quién era, y él trabajaba en ese momento ahí y me dijo, eso es cierto. Claro, porque a finales de los 80 o mediados de los 80 comienzan todas estas políticas ya sí, de no enviar los fondos y los recursos para las sociedades del Estado. Y bueno, acá el Río Tercero era una de las más importantes en todo nivel, o sea, no solo en Argentina, sino en el contexto de Sudamérica, o sea, una planta química y militar. Pero bueno, estaba cambiando también el contexto de Guerra Fría, estaba llegando a su fin, comenzaban los primeros coletazos del neoliberalismo asociado a globalización, y ya digamos en la División Internacional del Trabajo, en cuanto a armas, ya Sudamérica y Argentina específicamente ya no tenía ninguna importancia. Por decirlo de alguna forma, ya el armamento fabricado acá ya no iba a ser comprado ni por el tercer mundo ni por el primer mundo, y ya prohibido. Se acapara, digamos, las potencias acaparan todo el mercado mundial de las armas. Dentro de la mentira que se han dicho las fábricas militares históricamente, la parte de PQ nunca dio pérdida. Tenían, no sé hoy, ¿viste? El monopolio de la producción de ácido nítrico. Exactamente. El monopolio. El monopolio. Sí. Pero bueno, Pero la competencia internacional con las grandes multinacionales se hace muy difícil, y bueno, eso es lo que va socavando. Pero sí, bueno, culturalmente, antropológicamente, colectivamente ha circulado esto de que, bueno, la fábrica genera pérdidas, de que... Imagínate si no Río Tercero no hubiera tenido la fábrica militar. A veces uno... Está bien, esto es lo real. No sé, no hubieran superado, ¿viste? El estadio de Aldea, yo creo. No, porque yo creo lo mismo, justamente vos que has estado en Estados Unidos, allí viene la corriente de historiografía cliométrica que se llama cliometristas, que escriben qué hubiera pasado si en los Estados Unidos no hubiera habido ferrocarril, el ferrocarril que une el Pacífico con el Atlántico. Sí, los dos océanos. Los dos océanos, qué hubiera pasado si... Diferentes cosas, ¿no? Es decir, hay que hacer como la historia hacia atrás, que hubiera sido sin tales hechos o acontecimientos históricos. Y yo creo, como decís vos, sí hubiera sido una... Porque además geográficamente está tras mano. Esa era la otra cara de la moneda. Si hubiera estado en el medio de la 36, digamos, en el medio del tránsito Córdoba-Río Cuarto, como lo está Almafuerte, que ahora se está viendo Almafuerte, como además del lago y todo eso, tiene un perfil más turístico y va teniendo cierto desarrollo. Más allá de que yo discuto, a mí no me gusta en lo absoluto todas estas privatizaciones de las áreas públicas como una costa de un lago, no me parece bien. Pero me refiero a, como decís vos, estamos recién ahora con la expansión. Río Tercero justamente es una ciudad larga, digo yo siempre, pues se ha alargado y se va alargando hacia el lado de Almafuerte, y
Hay mucha cantidad de kilómetros desde la punta de la entrada viniendo de Tancacha hacia la salida por Parque Monte Grande. Es enorme el trayecto y tiene que ver con la geografía. Queda atrapada entre el río, más allá de que ahora hay nuevos barrios del otro lado, y queda atrapada entre esta especie de vista al horizonte. Parece ese horizonte de que narra José Hernández Martín Fierro hacia el sur, que es como un desierto de soja ahora, ¿no? Pero no hay nada. De acá en línea recta hasta Río Cuarto no hay absolutamente nada, más allá de los 3 pozos y esto, pero... Cuando era niño, entonces yo nací, la casa miraba hacia el oeste. Vos te sentabas, viste, en la vereda y veías el sol ponerse, viste, detrás de la sierra. Donde yo nací es imposible, pero ahora si vos te parás en la calle, se sigue viendo exactamente todavía hoy. Todavía hoy. De la misma manera, cuando el sol se pone detrás de la sierra. Claro, sí. Y creo que, bueno, se va uniendo Río Tercero con Almafuerte y la autovía esta, Río Tercero Almafuerte, ha sido muy importante. Sí. Pero bueno, sin la fábrica el destino hubiera sido ese, porque estaba muy a trasmano. Es decir, a trasmano, bueno, en las grandes, digamos, cadenas de circulación comercial, económica, 10, 15 kilómetros meterse hacia adentro de un pueblo es todo un problema, es mucho. Y se prefieren las rutas nacionales. Vos fíjate lo que vos decías, el aporte de Río Tercero a la cultura en general. Estando afuera, una de las cosas que siempre me llamó la atención es la cantidad de actividades culturales que tiene Río Tercero. Es una cosa, viste, admirable. Más allá que después, viste, anda, viste, los distintos grupos, los codazos, pero eso no sé. Sí. Las actividades son reales. Sí, y a nivel histórico, o sea, los artistas que Río Tercero ha dado, o sea, grandes músicos, grandes artistas plásticos, en todos los rubros Río Tercero se ha destacado. Bueno, ni hablar del deporte, pero lo nuestro es más la cultura y el arte y siempre Río Tercero sigue dando, ¿no? Y bueno, es algo muy, muy nuestro y siempre uno, ¿no? Con esta cosa de que siempre pareciera que quedan cosas pendientes, hay cosas pendientes en la cultura y en la cultura a nivel local, ¿no? Y siempre uno intenta, bueno, sumar un poco para... Es el tema a veces, si realmente todos tuviéramos la intención de sumar, en realidad las cosas podrían ser un poco diferentes, no porque tengan que ser diferentes, sino, viste, que se pueden hacer las cosas mejor. No mejor para que haya un evento gigante una vez al año, sino como hacer, viste, que durante el año distintas actividades, viste, de que... Sí, que tengan una continuidad. Cierta continuidad. ¿Viste? Claro, porque hay muchos proyectos, lindos proyectos, y todo culmina en un evento. Y después del evento, ese proyecto ya quedó. Y la cultura, el arte es una inspiración constante, transformadora, que todo el tiempo es creación, es creatio y bueno, precisamos como sociedad que los proyectos estos estén materializados, pero que estén presentes todo el tiempo. Sería muy lindo tener espacios y lugares, un centro cultural, lugares de espacio de reunión y de intercambio y de compartir, porque el arte es esto de compartir, también la cultura es compartir. Vos cuando escribís tus libros y los compartís, es eso. O la música misma. Vos sabés que cuando hablamos de compartir, yo no sé si en el idioma castellano existe la palabra compartir, pero cuán complejo es a veces hacer entender a la gente qué es lo que es compartir. Claro. Por ejemplo, yo no vendo libros, pero cada vez que presentamos un libro, ¿viste? La gente cuando le entrega un libro, ¿viste? Está así. Primero te pregunta cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta? Claro, ya sabe que... no puedes, cada caso, ¿viste? Explicarle, ¿viste? Porque uno hace cosas de cierta manera y no de otra. Mientras lo pueda hacer, lo siga haciendo por más que me cuestionen. Tampoco, ¿viste? Ni me va ni me viene. Pero la intención siempre va en esa dirección, ¿viste? Es compartir y en la medida de lo posible, ¿viste? Hacer un aporte a la cultura. Eso es todo. Eso es todo, y es todo y es muchísimo. O sea, cuando uno escribe, o los que escriben, lo hacen en un momento de inspiración, lo hacen también por necesidad de volcar al papel lo que está sintiendo. Y bueno, todo eso que se siente, todo ese momento de
de invención, como decía Borges, porque decía que nosotros no estamos creando nada, sino que estamos inventando lo que ya ha sido creado, que ya todo está creado y uno va toma de allí y va inventando en base a lo que va tomando del todo que ya existe y está creado. Bueno, eso tan sublime, así, no puede terminar en esto que decís vos de que regalas un libro y te ven la cara y te dicen, bueno, ¿cuánto cuesta? O sea, porque bueno, hay toda otra cuestión detrás. No, no solamente en eso. Yo recuerdo también del cine del 2019, al poco tiempo que vengo acá, que vuelvo, una chica quería entrar a la escuela de lenguas, inglés, si la podía ayudar en inglés. Sí, no hay problema. Después de terminar la conversación, dice, ¿cuánto me va a costar? Yo digo, 18 años tenía la chica. Yo con 18 años ya le han metido el veneno, ¿viste? En Claro. su conciencia, ¿viste? De que todo hay que pagarlo. Claro. No digo, no, si yo hago un favor, ¿viste? No lo voy a cobrar. Yo vivo ayudando a consultas sobre historia, sobre cosas todo el tiempo y no cobro. O sea, lo hago porque me apasiona, porque me gusta y es ser solidario también en esto, Totalmente digamos. eso. La solidaridad creo que es una especie en extinción que en la pandemia en cierta medida, ¿viste? La dio rescatando un poco. Claro. Espero que sea duradera, ¿viste? Que toda sea esa dura, experiencia sí. de solidaridad. Sí, veía en una publicación de Revista Barcelona, satírica, nuestra revista satírica de Argentina, que decía, bueno, los de los cambios, digamos, de esta cosa de la empatía, ¿no? De esta cosa de ocuparse, preocuparse por el otro. ¿Es para esta pandemia o lo dejamos para la otra? ¿O es para la próxima pandemia? ¿Para cuándo es? Porque bueno... Y ojalá se mantenga, ¿viste? Claro. Pues han aparecido unas cuantas expresiones solidarias. Sí, han aparecido. Ojalá, ¿viste? Se mantenga. Sí, yo siempre soy optimista en eso. Recuerdo el libro de Voltaire sobre el optimismo, ¿no? Y uno siempre es optimista en esto de siempre hay expresiones solidarias. Si uno mira en los momentos más trágicos de la historia de la humanidad, las expresiones solidarias han aparecido. A nivel local, digo nacional, lo hemos sufrido en la última dictadura y aparecieron las expresiones de solidaridad. Si uno lo ve en la historia europea, las dos grandes guerras, bueno, hubo expresiones de solidaridad entre la gente. Es decir, eso que sale de la humanidad, del fondo de la humanidad en los peores momentos, uno es optimista. Pero bueno, luego vienen ciertas realidades que a uno lo ponen. En vez de que las respuestas solidarias salgan a partir, ¿viste? de eventos trágicos, ¿por qué no deberían ser resultados, ¿viste? En momentos, ¿viste? De cierta normalidad, en lo posible, ¿viste? Claro, porque si no uno ya dice, bueno, ¿cuándo va a ser la próxima guerra o la próxima pandemia? Así veo un poco de solidaridad de la gente, claro. Sí, eso es terrible. Y si no veamos acá en Río Tercero, del atentado a la fábrica militar Río Tercero, la cantidad de expresiones artísticas fue infernal. Fue infernal, generó algo que hablábamos fuera de cámara, cómo surgió esto de un cauce común, de cómo se multiplicó, digamos, se multiplicó, generó, el dolor genera, ¿no? Un estado de iniciativa cultural, por así decirlo, porque también una forma de sublimar el dolor, de aplacarlo, y generó todo esto que decís vos, todo un espacio, un movimiento artístico. No los voy a nombrar porque bueno, uno empieza a quedar mal porque es una lista grande y extensa. Y sí, justamente los momentos de dolor y los momentos trágicos generan estas expresiones artísticas, literarias, musicales, plásticas, poéticas y que es una gran paradoja porque, como decíamos recién, bueno, esperar a que ocurra algo malo o que nos suceda algo malo para expresarnos artísticamente. Entonces tuve oportunidad de conocer a amigos, ¿viste? de la infancia, de que no tenían ningún tipo, ¿viste? de experiencia artística, ni inclinaciones artísticas, haber hecho cosas después, ¿viste? de ese evento. Claro, o las tenía y no sabía que lo tenía, pero...
tanto para hacer, ¿no? O sea, así que bueno, siempre a lo largo de la historia de la humanidad, digamos, las tragedias, las grandes obras han surgido de momentos duros. Momentos duros. Cristian, vamos a hacer otra pausa, nos vamos a estar más cómodos, ¿viste? Allá en el sillón, y vamos a seguir en la última parte, ¿viste? De esta conversación, que si nosotros le damos rienda suelta... Hemos hablado mucho fuera de cámara, muchísimo. Pero seguimos en un momento. Seguimos acá con esta hermosa conversación con Cristian Primo. El tema de la docencia. El tema de la docencia. Es con estudiantes de escuela secundaria. Sí. Bueno, yo me dedico a la docencia porque siempre sentí que fue muy apasionante. Yo sentí un deseo de muy chico de enseñar, de aprender algo para enseñar. Porque bueno, si no es una actitud hasta casi demagógica, generar como un escenario de donde yo enseño y el otro aprende. Pero no, yo desde muy chico quería ser como mis maestras, como mis profesoras, como mis profesores. Y ahora, bueno, desde hace ya más de 15 años que doy clase. Ha pasado el tiempo. Una buena cuota de experiencia. Sí. Y no hay con nada en el mundo que me sienta más identificado que con las chicas y los chicos, los estudiantes secundarios. Son fuente de inspiración constante para mí en todo. Porque me muestran un poco lo que yo fui. Son creativos en todo momento, en las salidas, en las salidas cuando hablamos, el face to face, el cara a cara, en el aula. Por eso extraño tanto el aula ahora con esto de la pandemia, que se volvió una cuestión virtual, donde uno no se ve, donde uno ha perdido el contacto con el pizarrón. Yo utilizo mucho el pizarrón, me muevo mucho. Y me gusta muchísimo intercambiar con las chicas y los chicos esto de cómo viven ellos, cómo van viviendo los cambios culturales, los cambios principalmente tecnológicos, cómo se relacionan ellos con la tecnología y cómo me relaciono yo también con la tecnología, el aula, y cómo nos vamos adaptando y readaptando a estos cambios. Es decir, yo siempre les cuento, cuando nosotros éramos chicos, y nada, vos eras una chica, querías poner de novio con un chico y tenías que escribirle una carta, tenías que... Soy de esa época. Claro, vos tenías que ir a verla, ver la forma de verla. Y hoy, bueno, las redes sociales es otro asunto. O si no, bueno, en los 80 o en los 90 tenías que agarrar y llamar por teléfono y te atendía el padre o la madre. Es decir, a mí me gusta mucho hablar con ellos cómo digamos, son las readaptaciones sociales en el intercambio humano de las relaciones. Y disfruto mucho a mí no me asombra ni me genera rechazo todo esto de la vida hoy con el streaming, de la vida con las redes sociales, de la vida de seguir a un youtuber, y todo esto me parece también apasionante y creo que es otra forma de lectura, es otra forma de comunicación también. Claro, hoy los chicos probablemente no se ponen a leer a Cervantes, no se ponen a leer los 2 tomos del Quijote, por supuesto, pero bueno, se lee de otra manera, se lee a través de las redes, se escribe no con las normas de la Real Academia, pero se escribe, y la comunicación es lo mismo, es decir, no es una comunicación académica, pero en definitiva yo creo que los sentimientos... creo que la universidad te da esa cuota de racionalidad que es necesaria, pero que te aleja de la realidad también. Esto que a nivel social se llama como cursi o baladí o esta cursilería, así como se dice. Yo creo que a veces es un poco necesario para transmitir un sentimiento genuino, que se puede hacer de manera majestuosa
con mucha intelectualidad, pero que también en una relación cara a cara, la amistad, el amor hacia tus hijos, el amor hacia tus hermanos, hacia tu familia, hacia la persona amada, se transmite así de manera directa, sin ningún tipo de red social, sin ningún tipo de tecnología, se transmite en el cara a cara, ¿no? De una forma muy genuina, sin tanta racionalidad, ¿no? Que uno lo absorbe mucho de la universidad y de los libros. Pero bueno, así que yo de los chicos, las chicas y los chicos hoy extraño mucho volver al aula. Quiero volver al aula porque quiero ese contacto con el pizarrón y con ellos directo, de hablar. ¿Qué ocurre aquí en Río Tercero con respecto a otra vez volver a Sí, las aulas? sí, sí. Bueno, lo que se ha dicho es que vamos a volver a las aulas con medio curso y medio curso, por ejemplo, lunes y miércoles, y martes y jueves, para que seamos menos en el aula y se bajen la posibilidad de contagios. Se ensayará así, se seguirá trabajando también con la virtualidad, por supuesto. Que para mí lo de la virtualidad es un camino inevitable en la educación. Sí, yo creo que ya estaba instalado, ¿no? A nivel masivo como no ahora. estaba masificado, pero sí iba instalando. Yo siempre decía, bueno, aprovechen el pizarrón con esta tiza y porque no quedan muchos años de tiza ahí. Decía, porque ya pronto vamos a tener estos pizarrones virtuales donde uno escribe con el dedo y va corriendo y tiene las opciones de carpeta como si fuera una especie de monitor de PC, sí, o una especie de celular ahí, o de pantalla LED, y va a tener todas las opciones de todo lo que uno dice, vean en YouTube tal video, tener la opción de ponerlo ahí en ese momento. Y bueno, las chicas y los chicos escribiendo con su tablet y ya teniendo las asignaturas en diferentes carpetas, es una realidad que a veces me hace acordar esta serie Black Mirror que hemos visto en Netflix, sobre un futuro un futuro cercano, donde la tecnología lo administra absolutamente todo. No dejo de ser romántico en esto de, bueno, escribir con una lapicera o lápiz y papel, eso es lo más hermoso que hay. Y también pienso, porque también lo pienso de manera crítica, digo, ¿para cuántos chicas y chicos el acceso a esa tecnología? Porque se ha visto ahora con la pandemia en que los sectores más golpeados económicamente, la pobreza es muy grande. Esos chicos, las desigualdades, bueno, claro, uno no va a comparar la educación en una escuela privada donde todos tienen su propia computadora de escritorio o su propio celular o su tablet para trabajar, a chicos que ni siquiera tienen un par de zapatillas en condiciones para caminar una calle de barrio toda llena de barro. Y eso, la pandemia ha mostrado lo peor de la desigualdad social. Entonces yo me imagino y veo y debato con ellos un futuro cercano de donde vamos a usar toda esa tecnología, pero si la tecnología si no todos pueden acceder a esa tecnología, vamos a estar propiciando una desigualdad jamás vista en la historia de la humanidad. Jamás vista, y lo que va a llevar también a grandes masas empujadas hacia la ignorancia fuera del sistema educativo por la expulsión misma que hace el sistema al no poder acceder a los medios digitales. Y la consecuencia de eso, ¿viste? Tema de trabajo. Y después genera todo, digamos, hay menos trabajo y genera toda una masa de mano de obra disponible para ser explotada por la élite dominante, por los sectores de siempre que explotan. Bueno, quedan perfectamente disponibles ahí para que sean explotados. Pero yo siempre confío y soy optimista, digo una vez más, en que creo en las formas de organizarse, en las maneras que la sociedad tiene de organizarse para salir adelante siempre. Pero bueno. ¿En qué años das clases? Tengo un solo curso de segundo año que son muy chiquitos, que me encanta. Tercer año también me encanta. Justamente antes de la pandemia me habían invitado a la escuela primaria de Barrio Sarmiento
por esto del Huella de Media Luna, de la historia de Río Tercero. Y tenía temor porque, digo, con chiquitos eran 7 años, 6, 7 años tenían, y 8 años, habían juntado 3 grados. Digo, ¿cómo me las voy a ver para hablarle a estos nenitos? O sea, acostumbrado a otra. También di clase en la universidad, o sea, de dar un cursillo de nivelación de historia en la universidad para profesores de historia, hablar de algo micro, así. Y me fue muy bien, me gustó muchísimo, ¿no? Me gustó muchísimo hablar con los niñitos. Y doy a los cursos más chicos que tengo, segundo y tercero, y también tengo cuarto y quinto año. Y en algunas ocasiones sexto, los chicos que ya se están egresando. Así que tengo, bueno, variada, tengo todo el espectro de adolescencia, digamos. Y bueno, a mí me gusta mucho porque hay mucha vitalidad, hay mucha meta, mucho sueño en ellos. Yo, profe, voy a hacer tal cosa, voy a estudiar tal otra, y eso es muy lindo. Porque bueno, lo transporta a uno a esos años donde uno proyectaba su vida. Yo siempre dedico 10-15 minutos de la clase a hablar cosas de lo que está ocurriendo. Porque si historia no va a hablar de lo que está ocurriendo, de lo que ocurre ahora en tiempo presente, y de lo que ocurrió para tratar de que no nos vuelva a pasar. Ahí en esa calle hay una roca enorme que si venís en el oscuro te puede dañar. Recuerden que allí está, no volver ahí. En términos bíblicos, como dicen, no volver a Egipto, como usan esto del Antiguo Testamento. Siempre yo puntualizo en la última dictadura, en Guerra de Malvinas, para que nosotros no volvamos a tener esto. En Río Tercero, porque nosotros no volvamos a tener una explosión. En términos políticos, para que en Argentina no volvamos al neoliberalismo, o sea. ¿Cuál es la respuesta de los jóvenes a esa temática? Por eso está bien. Malvinas, viste, la dictadura, viste, pasaron unos cuantos años, no vivieron. Está bien lo que decís vos porque hay que situarlos. Hay que situarlos en el tiempo y en el espacio de que ha ocurrido una guerra y por ahí no ponerse tan denso uno como docente de qué día empezó, qué día terminó. No. Eso ya lo investigará si le interesa el tema, pero al menos que sepan una guerra es algo malo, ocurrió algo malo, murieron chicos de la edad de ustedes en esa guerra, argentinos e ingleses, de los dos bandos, porque la guerra es mala para todos, no solamente para los argentinos. Y bien, eso es malo, es algo una dictadura también. Bueno, situarlos ahí, sin demasiadas complicaciones, ser lo más didáctico y pedagógico posible y tratar de que tengan presente de que las decisiones que como ciudadanos tomamos en el presente, mediante el voto, mediante la participación ciudadana, la participación política, etcétera, es lo que va a hacernos en este tiempo presente que a futuro no ocurra nuevamente eso. Ahora, estar anclados en el recuerdo que se vio mucho en los billetes, la administración Macri saca a los próceres de los billetes y pone animales, que amamos a los animales. Vos me hablabas del medio ambiente, tiene que ver con lo verde y tiene que ver con los animales. Y amamos los animales, pero la voluntad política fue, digamos, extirpar el pasado. Justamente eso es. No va que Rosas, que es por ahí una de las figuras políticas más queridas por el peronismo, como caudillo, y van y ponen en el billete de 20 a un guanaco. O sea, eso hay una clara intencionalidad. Era un guanaco. Exactamente, eso no es inocente. No, de ninguna manera. De ninguna manera es inocente. Ellos explicaban, Rosa es un poco la figura caudillesca con cierto halo romántico para el peronista tradicional. Y te ponen un guanaco en lugar de él. O sea, eso no es inocente. No, de ninguna manera. Yo siempre en historia no juego a esto bueno, el pasado pasó, ya no hay que... No, por el contrario, está allí, pero no hay una máquina del tiempo que nos lleve al pasado para cambiarlo. Y como no podemos cambiarlo, nos queda en el presente no repetirlo
Y si en el presente no lo repetimos, no lo vamos a estar repitiendo en el futuro. Hay dos cosas que en historia no existen, en la historia humana no existen. El pasado no existe y el futuro Tampoco. no existe. Así. Existe solamente el presente. Pero decirlo así también es como una compadreada, ¿no? No existe, pero existió. Y el futuro no existe, pero va a existir, pero viene. Entonces, bueno, la única chance que tenemos es desde el presente utilizar a favor ese pasado para construir un futuro con posibilidades para todos. Porque si no, vamos a estar reiterando en el presente el pasado. Y bueno, esas son las 3 dimensiones que me encanta trabajar sobre el pizarrón con una línea de tiempo. Ni siquiera una línea de tiempo de la historia argentina ni nada. Puede ser la línea de tiempo de cualquiera de ellos, la línea de tiempo mía. Ahora, por ejemplo, en el caso, viste, de que vos fuiste candidato a intendente, ¿qué te preguntaban los chicos? Yo todo el tiempo trataba mal, ¿no? Porque cualquier asesor político diría, no, es donde más tenés que aprovechar. Todo el tiempo trataba de sacar el cuerpo de la cuestión política en el aula. Todo el tiempo trataba de sacar el cuerpo. Sí, los chicos decían, lo vamos a votar. Bueno, no podían votar porque, bueno, los de 16, mayores de 16, sí. Pero bueno, sí, muchos votos, de los 2000 votos, mucho vino de ex alumnos y alumnas. Mirá vos, ¿no? Ex estudiantes que los veo hasta el día de hoy en la calle o uno va a comprar y están allí trabajando. Profe, lo voté. Bueno, yo creo que la mitad de los votos de nuestro espacio político vinieron de ahí. De esa relación histórica que habíamos hecho, digamos. Yo intento que las clases sean agradables para ellos y para mí. Y eso, bueno, es algo muy lindo en educación, porque ahí donde hay un espacio agradable uno aprende. Si este espacio es agradable y uno ve un libro allá y te va a dar ganas en la confortable del sillón, no confortablemente adormecido como la canción de Pink Floyd, sino confortablemente dispuesto a leer, a aprender algo, a compartir algo. Entonces, bueno, en lo político ocurría eso. Era como una especie de curiosidad así para ellos, para los más chiquitos principalmente. Bueno, candidato a intendente, bueno. Sí. Se debe haber sentido bien, me imagino. Sí, claro. Sí, se sintió bien. Si bien fue una etapa de mucho aprendizaje para mí y para el espacio político. Pero a veces yo hablo con ellos, o sea, y digo lo que más valoro de eso, todos los grupos de amistades que se generaron ahí en ese espacio político. Se generaron espacios de amistad, se generaron sentimientos, hay parejas formadas a partir de ese grupo político, hay vinculaciones económicas, vinculaciones comerciales, es decir, generó toda y amistad principalmente. Hay varios grupos de amistad que se conformaron a partir de ahí. Chicas y chicos, gente de nuestra edad, más grande, más chicos, que se conocieron ahí yendo a participar políticamente, que armaron las áreas de cultura, educación, de salud, de economía, de trabajo, de vivienda, y formaban los grupos y escribían proyectos y grupos de amistad que se juntan hasta el día de hoy. ¿Con los padres de esos chicos tuviste contacto? Hay padres de chicos, sí, muchos padres escribían por privado, profe, lo vamos a votar. Pero bueno, yo siempre bueno, ahora el año de pandemia ha sido un año donde, bueno, uno ha cedido el WhatsApp para la comunicación, para que envíen los PDF, los trabajos, y bueno, la comunicación con los padres de los chicos está siempre al día. Ya estamos en febrero, empiezan a aparecer los trabajos rezagados del año pasado y bueno, hay que terminar el ciclo, porque el ciclo 2020 va a culminar ahora en el 2021 y bueno, la vinculación está. Eso es muy importante, muy satisfactorio, principalmente cuando bueno, cuando hay estudiantes que nos transmiten que les gusta como uno
lleva adelante la materia o el espacio, lo que sea. Eso es. Mientras no se sientan aburridos, todo mal, se puede decir. Sí, sí. En mis clases a mí me gusta divertirme. A mí me gusta divertirme dando clases. Me gusta reírme mucho. Y los chicos también. Y los chicos también. Hablamos muchas cosas y nos reímos mucho. Hay muchas clases donde nos reímos. Bueno, después hacemos esquema, línea de tiempo, escribimos, le damos contenido a todo eso. Vamos llenando. Pero nos gusta reírnos. Puede que sea una semana mala, un día malo y ya ahí en el aula se olvida todo. Hasta que toca el timbre y el timbre es el indicativo de que volvés a la realidad de que está todo mal. Así que bueno. Cristian, estamos llegando al final del programa. ¿Volverías a la política como candidato? No lo sé. ¿Te interesa? No es ni sí ni no. No hay ni interés ni desinterés. Como candidato. Ahora, como participación política, sí, eso es otro asunto. Siempre hay que participar políticamente, siempre. Siempre hay que participar y hay que también tener gestos de decir, bueno, hay un espacio político, en la elección anterior el candidato fui yo. Fue muy bien, nos clasificamos. Nunca habíamos participado en política y nos clasificamos, llegamos a la final, tuvimos entre los 5, sacamos 2000 votos. Sin un peso, sin nada y con mucho en contra. Entonces hay que también saber ceder el espacio para candidatura a otras personas del espacio político. Entonces, bueno, eso y acompañar. Entonces, candidato no lo sé. Participación sí, sí, aportando desde lo que uno sabe, desde educación, o lo que medio ambiente a mí me gusta mucho también. ¿En qué puedo ayudar? Siempre eso, ¿no? ¿En qué puedo ayudar? Como tu gesto altruista de volver a la Argentina y crear este espacio de contenidos, ¿sí? Audiovisuales, culturales, dando siempre, abriendo, haciendo una apertura. Bueno, eso. Si hubiera más personas como vos, más proyectos, más cosas, y más gente que sea solidaria y se solidarice con la educación, con la cultura, y bueno, esto sería lo ideal. Cristian, la verdad viste que ha sido un privilegio y un honor poder conversar sobre estas cosas. Así que un privilegio y un honor para mí haber compartido con vos. De todos modos, viste, lo mismo uno se puede, fuera de un programa que sea de televisión o de radio, uno se puede juntar a conversar y a compartir también alguna comida, porque cuando yo digo que la comida no me convoca, me quieren cortar la lengua. Claro. Porque acá hoy te invitan y enseguida ponen algo sobre la mesa. Si es mate, ponen, qué sé yo, galleta, bizcocho. Sí, eso es. Siempre es comer. Es una identidad ya, sí. Y sí, termina siendo parte de nuestra identidad, sí, claro. Gracias, Cristian. Gracias, Carlos. Gracias a los que están del otro lado. Otra edición de La Excusa es Perfecta, una producción de Sinopsis Contenido. Nos vemos la próxima.